también mi gratitud a las benditas redes sociales. A continuar. Vamos atrás. Buenos días, presidente. Mariana León, del periódico El Financiero. Usted el fin de semana dio a conocer que ya se realizó la consulta para el tren transísmico y que se le dio el sí. Nos dieron a conocer algunos datos de a quiénes se les había consultado y cuándo fue esta consulta. Y lo que nos indicaban es que había 3.397 personas a las que se consultó el fin de semana. En Oaxaca existen 1.6 millones de indígenas. ¿Por qué se decidió una consulta tan limitada o un universo tan limitado para saber si la gente estaba de acuerdo o no con este proyecto? Pues se consultó en la región de acuerdo a las culturas, a las etnias. Se tienen las actas de las asambleas que de acuerdo a usos y costumbres se llevaron a cabo. Les vamos a entregar toda la información. La verdad, y yo no digo mentiras, porque la mentira es reaccionaria, es del demonio. La verdad es revolucionaria, es cristiana, para que se polemice más, para ponerle más salsa. Nosotros no mentimos. Lo cierto es que la mayoría de la gente del Istmo está a favor del proyecto. Los que están en contra, pues son nuestros adversarios que ni siquiera viven en el Istmo. Son los que no quieren que avancemos, que hagamos cosas. Están apostando a que nos vaya mal. Ya les he hablado varias veces de cómo cuando íbamos a construir los segundos pisos, el periódico Reforma echó a andar toda una campaña en contra de los segundos pisos. Hicimos una consulta en aquel entonces, telefónica. La gente dijo sí a los segundos pisos. Se hicieron los segundos pisos. Luego nos copiaron lo de los segundos pisos, con la diferencia de que los segundos pisos que construyeron después son de paga. Pero ya para entonces ese periódico ya no dijo nada. Entonces siempre hay esta oposición, que además es legítima, como lo es el que yo aclare, el que yo pueda ejercer mi derecho a la réplica. Ayer, por ejemplo, porque seguramente esto no se dio a conocer, en Juchitán habían más de 10,000 personas y como hay esta tendencia a obstaculizarnos y a distorsionar las cosas, le pregunté a la gente sobre el tema, a los 10,000 que representaban a todas las corrientes, porque
habían del PRI, habían del PAN, habían de Morena, habían de organizaciones sociales. Era muy plural la asamblea y por unanimidad más de 10,000 levantaron la mano a favor del proyecto, porque es de sentido común. ¿Cómo no van a querer que se rehabilite el tren para que haya comunicación en el istmo, no solo para transportar carga, sino también un tren de pasajeros? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se amplíen los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, que se construyeron desde la época de Porfirio Díaz? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en la rehabilitación de la refinería de Minatitlán y de Salina Cruz? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se amplíe la carretera de Salina Cruz a Cayucan? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se siembren árboles maderables y frutales? ¿Cómo no van a estar de acuerdo en que se aplique el programa de atención a los damnificados por los sismos? ¿Cómo no van a estar de acuerdo que se aumente al doble la pensión para los adultos mayores? ¿Cómo no van a estar de acuerdo de que haya becas para estudiantes? ¿Cómo no van a estar de acuerdo de que los jóvenes que no estudien tengan trabajo como aprendices? ¿Cómo no van a estar de acuerdo que las niñas, los niños con discapacidad reciban una pensión? Es que la verdad, nuestros opositores tienen que aplicarse a fondo, analizar más las cosas, también visitar los pueblos. No hace mal el sol, quitarse el amarillo burócrata o fifí. Entonces, ya se hizo la consulta y la gente quiere el proyecto. Pero fueron retos de logística entonces, porque no se extendió la consulta, por ejemplo, a grupos que han sido opositores como el EZLN. Es que ahí es para todo el pueblo, no es por grupo, es para todos los ciudadanos, es libre, y es la democracia, es mandar obedeciendo, recoger la opinión de todos. Eso es lo que estamos haciendo. Presidente, y si me permite una segunda pregunta. Esta semana el INAI ordena a Petróleos Mexicanos transparentar los contratos de la adquisición de pipas que se designaron por adjudicación directa. Durante la sesión del Pleno, el consejero Salas también hace una crítica sobre, más bien no es una crítica, sino un señalamiento, que durante su campaña usted dijo que la adjudicación directa podía derivar en actos de corrupción y que hay una tendencia en estos primeros meses de su gobierno en otorgar este tipo de contratos, es decir, de manera directa. ¿Por qué se está haciendo esta figura? ¿Por qué se está recurriendo frecuentemente a esta figura? ¿Y por qué, si usted sabe, Pemex se negó en una primera instancia a no revelar los contratos cuando un ciudadano solicitó esta información? No se niega nada. Mañana mismo se dan a conocer todos los informes. Es más, hoy le voy a pedir a Jesús. Y aquí hay constancia
Por eso son muy buenas estas ruedas de prensa, nos ayudan mucho, porque si no quedaríamos en estado de indefensión. Nada más sería un punto de vista, el de nuestros opositores en medios, y no tendríamos posibilidad de aclarar. Yo les recuerdo de que aquí dijimos que había la urgencia, porque existía, no la inventamos, de tener un medio de transporte alternativo ante el riesgo de desabasto, y que le pedimos opciones a la Cámara del Transporte y nos iban a entregar las primeras pipas hasta marzo y no íbamos a tener las 600 pipas que ya tenemos y que nos da seguridad para que no haya ningún problema de abasto. Para comprar las pipas se decidió que participaran 3 dependencias del Gobierno federal: la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública. Las 3 dependencias. Entonces, se cumplió con todo el procedimiento, se lograron ahorros, resolvimos el problema, pero si hay dudas, las aclaramos. Sin embargo, no solo la adjudicación directa fue en este caso emergente de las pipas. Organizaciones sociales han señalado que, de hecho, la mayoría de los contratos que se han dado durante estos primeros meses han sido por adjudicación directa. Tenemos que cuidar mucho lo de las entregas de contratos. Y qué bien que lo plantean. Yo prefiero que se cuide a quién se le van a dar los contratos, porque uno de los problemas que se presentan, que eran común en las pasadas administraciones, es que se abrían las licitaciones en apariencia, ¿sí? Se descalificaba con argucias a los que no convenían y se le daba al que quería el gobierno el contrato. Por ejemplo, una vez una empresa española participa, ya ven que habían empresas favoritas, y a veces extranjeras. Les estoy hablando del periodo neoliberal, no solo del sexenio pasado. Yo recuerdo que había una empresa extranjera, no voy a decir de qué país, eso les corresponde a ustedes, que en el sexenio del 2006 al 2012 fue la predilecta. Y luego otra empresa extranjera del mismo país fue la predilecta, o una de las predilectas del sexenio pasado. Entonces, esa empresa del sexenio pasado gana una licitación para hacer una autopista en el Estado de México y le toca competir en la licitación con una empresa de Carlos Slim. Entonces, la empresa de Carlos Slim ofrecía
menos costo por la obra, o sea, ofrecía mejores condiciones económicas. Sin embargo, los que calificaron decidieron darle la obra a la empresa extranjera, argumentando de que la empresa Slim no tenía solvencia económica. Y así les podría señalar de muchos otros casos. Lo de Odebrecht, por ejemplo, que hacían hasta consejos de administración en Los Pinos. Todo su financiamiento fue apoyado por la banca de desarrollo y de eso no se habla. Pero el caso de Odebrecht significó la destrucción de gobiernos, el encarcelamiento de presidentes, el suicidio de un presidente. Entonces, ¿cómo no voy a cuidar a qué empresa se le va a entregar un contrato? No imponerlo, sino vamos a construir una refinería que se va a abrir a todos para que una empresa sin experiencia nos diga: la refinería que puede costar 6,000, 8,000 millones de dólares, yo la hago en 4,000 y soy el que ofrezco el precio más bajo, pero nunca he hecho una refinería. Pero como es el precio más bajo y además puede que tenga relaciones, que tenga agarraderas como era antes, entonces se le entrega. ¿Qué sucede? Pues lo que pasa en las obras que están inconclusas, que se les da el anticipo, por ejemplo en Pemex, el anticipo aquel de los carrotanques, que se quedaron con el anticipo y nunca entregaron los carrotanques. Imagínense que nosotros no cuidemos eso y que la refinería no se concluya o quede mal la empresa o que se termine en 8 años, no en 3, que no cueste 6 o 8, sino 15 o 20 mil millones de dólares. Se acaba la cuarta transformación. Ese día harían fiesta los fifís, hasta brindarían con champaña. No les vamos a dar ese gusto. En este caso, ¿qué se hace? A ver, ¿cuáles son las empresas más serias del mundo especializadas en construir refinerías con el respaldo, con el aval de sus gobiernos? Porque también hemos dejado en claro que no vamos a permitir que participen empresas de países en cuyos gobiernos no se cuide la ética. Ya no queremos que se vea a México como un país de conquista. Se acabó el saqueo. Entonces, todas estas explicaciones las tenemos que ir dando poco a poco. El problema no son las leyes están bien hechas. El problema es cómo le dan la vuelta a las leyes. Si se ve
lo del aeropuerto, se ve lo del tren de Toluca, si se ve lo de Odebrecht, todo está en apariencia legal, porque simularon, todo eso se termina. Vamos a enfrentar permanentemente este cuestionamiento, pero hay que optar entre inconvenientes y nosotros hemos decidido no permitir la corrupción. Ese es el fin. Sí. En este caso vamos a cuidar la legalidad, los medios, o sea, no vamos a actuar fuera de la ley, pero vamos a buscar cumplir los fines. En la compra de las 600 pipas, todo está pegado a la legalidad y cuidado. Y por eso vamos a entregarles toda la información el día de hoy.